Era una tarde lluviosa en Madrid, cuando Diego Morales, un chofer de Uber de 30 años, recibió una notificación en su teléfono que cambiaría su vida para siempre. La dirección de recogida brillaba en su pantalla: Torre Vega Corp, el rascacielos más lujoso del distrito financiero. Diego no sabía que en menos de 10 minutos estaría cara a cara con el hombre que había destruido su infancia hace exactamente 25 años. Mientras conducía su Honda Civic a través del tráfico de Madrid, Diego ajustó nerviosamente la manga de su camisa, ocultando como siempre el tatuaje que llevaba grabado en su antebrazo derecho. Ese tatuaje no era decorativo, eran coordenadas GPS precisas: 40, 4637 de grama N, 3, 7491 deg, que había decidido tatuar en su piel el día que cumplió 18 años. Coordenadas que representaban el lugar exacto donde había perdido su infancia, su inocencia y casi su vida. Al llegar frente a la Torre Vega Corp, Diego observó el edificio de 40 pisos que se alzaba imponente contra el cielo gris. Las ventanas reflectantes ocultaban las oficinas de una de las corporaciones más poderosas de España, dirigida por un hombre cuyo nombre aparecía constantemente en las listas de billonarios más influyentes del país. Diego respiró profundo, sin saber que estaba a punto de encontrarse con su pasado de la manera más inesperada. A las 4:47 p.m., las puertas del edificio se abrieron y un hombre elegante de unos 52 años emergió caminando con la confianza que solo da el poder absoluto. Sebastián Vega, CEO y fundador de Vega Corp, vestía un traje italiano de 8.000, un reloj Patek Philippe de 50.000 y llevaba un maletín de cuero que probablemente contenía documentos por valor de millones. Su fortuna personal había sido estimada recientemente en parte 2.000 millones, construida supuestamente a través de inversiones inmobiliarias y tecnológicas revolucionarias. Sebastián se acercó al Honda Civic y, después de verificar la placa en su teléfono, abrió la puerta trasera. «Buenas tardes», dijo con voz grave y autoritaria, una voz que Diego reconoció instantáneamente aunque no había escuchado en 25 años. Una voz que aparecía en sus pesadillas desde que era niño. «Al aeropuerto privado de Cuatro Vientos, por favor. Tengo un vuelo en 45 minutos». Diego sintió como si el mundo se detuviera. Sus manos temblaron ligeramente en el volante, mientras miraba por el espejo retrovisor al hombre que acababa de subir a su auto. Era imposible, pero era él. Los mismos ojos fríos y calculadores, la misma voz autoritaria, la misma presencia intimidante que había marcado para siempre los recuerdos más oscuros de su infancia. «Por supuesto, señor», logró responder Diego, su voz apenas audible. Arrancó el auto y comenzó a conducir hacia el aeropuerto, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Su mente viajó automáticamente a aquel día terrible de marzo de 1998, cuando tenía apenas 5 años y jugaba en el parque cerca de su casa en el barrio de Lavapiés. Era un sábado por la tarde cuando unos hombres lo habían abordado mientras su madre compraba helados. Le habían dicho que su mamá lo esperaba en un auto elegante estacionado cerca. Diego, con la inocencia de un niño de 5 años, los había seguido sin dudarlo. Nunca olvidaría la cara del hombre que dirigía la operación desde el asiento trasero de aquel Mercedes negro. Sebastián Vega, aunque en ese momento era solo un empresario próspero que se convertiría en billonario en las siguientes décadas. Mientras conducía por las calles de Madrid, Diego recordó los 6 meses más terribles de su vida. Había sido llevado a una mansión en las afueras de la ciudad, un lugar aislado y lujoso, donde un médico corrupto llamado Dr. Ramírez realizaba operaciones ilegales para clientes adinerados. Diego había sido secuestrado no para pedir rescate, sino por algo mucho más siniestro. Su riñón compatible era necesario para salvar la vida del hijo de Sebastián Vega. El niño de Sebastián, de apenas 7 años en ese momento, sufría de una enfermedad renal congénita que requería un trasplante urgente. Las listas de espera oficiales eran demasiado largas, y Sebastián no estaba dispuesto a ver morir a su hijo esperando la burocracia del sistema de salud. Así que había contactado al doctor Ramírez, quien le ofreció
Una solución que cambiaría las vidas de ambos niños para siempre. Diego recordó vívidamente el momento en que le explicaron lo que iba a pasar. «Solo necesitamos una parte pequeña de ti», le había dicho el doctor Ramírez con una sonrisa falsa. «Y después podrás ir a casa con tu mamá». Pero Diego sabía, incluso a los 5 años, que algo estaba terriblemente mal. Los siguientes días en aquella mansión fueron una pesadilla de miedo, dolor y la constante presencia de hombres armados que vigilaban cada movimiento. Ahora, 25 años después, mientras conducía al mismo hombre que había ordenado su secuestro, Diego sintió una mezcla de rabia, dolor y una extraña sensación de justicia poética. Durante todos estos años, había planificado este momento. Se había convertido en chófer de Uber específicamente para tener acceso a personas poderosas de Madrid. Había estudiado los patrones de movimiento de Sebastián Vega durante meses, sabiendo que eventualmente el billonario usaría el servicio para mantener discreción en algunos de sus desplazamientos. «¿Todo bien, conductor?», preguntó Sebastián desde el asiento trasero, notando que Diego parecía tenso. «Parece un poco nervioso». «Todo perfecto, señor», respondió Diego, ajustando nuevamente su manga. El tráfico se había intensificado cerca del aeropuerto y aprovechó un semáforo en rojo para limpiarse discretamente el sudor de la frente. Era increíble cómo después de tantos años, la presencia de este hombre seguía provocándole la misma ansiedad que sentía cuando era niño. En ese momento, mientras esperaban que cambiara el semáforo, Diego sintió que su camisa se había subido ligeramente, exponiendo la parte inferior de su tatuaje. No se dio cuenta hasta que escuchó un sonido extraño desde el asiento trasero. Sebastián había dejado caer su teléfono móvil y estaba completamente inmóvil, mirando fijamente el antebrazo de Diego con una expresión de shock absoluto. «Disculpe», dijo Sebastián con voz temblorosa, algo completamente inusual en un hombre conocido por su frialdad inquebrantable. «Ese tatuaje en su brazo, ¿podría verlo mejor?» Diego sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento que había esperado durante 25 años. Lentamente, se subió la manga completamente, revelando las coordenadas GPS tatuadas en tinta negra perfectamente legible. 40. 437 en Viede. 3. 7492 de Gumbi. El silencio en el auto se volvió ensordecedor. Sebastián Vega, el billonario que había construido un imperio y que nunca mostraba emociones, estaba completamente paralizado. Sus ojos estaban fijos en esas coordenadas específicas y su cara había perdido todo el color, porque esas coordenadas marcaban exactamente la ubicación de su mansión secreta en las afueras de Madrid. La misma propiedad que había comprado en 1998 específicamente para operaciones que no podían realizarse en hospitales legales. ¿Reconoce estas coordenadas, señor Vega?, se preguntó Diego, girándose completamente para mirar directamente a los ojos del hombre que había destruido su infancia. Pero lo que Diego no sabía es que Sebastián Vega había pasado los últimos 25 años tratando de borrar de su memoria exactamente lo que había ocurrido en esas coordenadas. Y ahora, enfrentado con la evidencia física tatuada en el brazo de un chófer de Uber aparentemente random, su mundo comenzaba a colapsar de la manera más inesperada. Sebastián reconoció inmediatamente esas coordenadas porque las había memorizado cuando compró la propiedad en 1998. 40. 437 de Gran, 3. 7499 de Gramu, correspondían exactamente a su mansión secreta en las colinas de Madrid, una propiedad de 15 hectáreas que había adquirido bajo el nombre de una empresa fantasma, para mantener total privacidad. Era allí donde el doctor Ramírez había establecido su clínica clandestina, equipada con tecnología médica de última generación, financiada completamente por Sebastián. Usted no puede saber esa ubicación», murmuró Sebastián, su voz apenas audible. «Esa propiedad no existe en ningún registro público. Es imposible que...» «¿Imposible?», interrumpió Diego, manteniendo contacto visual a través del espejo retrovisor. «Imposible como que un niño de 5 años
sobreviva a una operación ilegal de extracción de riñón? ¿Imposible como que alguien ordene el secuestro de un niño para salvar a su propio hijo? La realización golpeó a Sebastián como un tsunami. Sus ojos se agrandaron mientras examinaba más detenidamente el rostro de Diego. Los años habían cambiado las facciones infantiles, pero ciertos rasgos eran inconfundibles. La forma de los ojos, la estructura de la mandíbula, la pequeña cicatriz en la frente que recordaba vívidamente del niño que había. Miguel, susurró Sebastián, usando el nombre que había aparecido en los documentos falsos del secuestro. Tú eres... pero tú deberías estar... ¿muerto?, completó Diego. Sí, esa era la intención, ¿verdad? Después de extraer mi riñón, el doctor Ramírez iba a asegurarse de que no quedaran testigos. Pero lo que no esperaban era que una enfermera en esa clínica clandestina tuviera una crisis de conciencia en el último momento. Diego recordó vívidamente a Elena Morales, la enfermera que había arriesgado su vida para salvarlo. Elena había trabajado para el doctor Ramírez durante 2 años, creyendo que estaba ayudando en procedimientos médicos legítimos para familias adineradas que preferían privacidad. Pero cuando vio a un niño de 5 años siendo preparado para una operación que claramente no era voluntaria, algo se quebró en su interior. La noche después de la operación, mientras Diego se recuperaba en una habitación custodiada, Elena había tomado la decisión más valiente de su vida. Conocía los protocolos de seguridad de la clínica, los turnos de los guardias, y tenía acceso a las llaves de todas las habitaciones. A las 3:30 a.m., había drogado a los guardias, cargado a Diego inconsciente, y había huido en su auto hacia Madrid. Elena me salvó esa noche, continuó Diego mientras navegaba el tráfico hacia el aeropuerto. Me llevó al Hospital Infantil Niño Jesús, donde los médicos legítimos lograron estabilizarme. Había perdido mucha sangre, tenía infecciones graves, y mi riñón restante estaba funcionando al límite. Los doctores dijeron que era un milagro que hubiera sobrevivido. Sebastián escuchaba en silencio absoluto, su mente procesando información que había enterrado durante décadas. Recordaba la llamada furiosa del doctor Ramírez esa madrugada de marzo, informándole que había habido complicaciones con el procedimiento. Le habían dicho que el niño había muerto debido a complicaciones postoperatorias y que el cuerpo había sido dispuesto de manera segura. El doctor Ramírez te mintió, explicó Diego, como si pudiera leer los pensamientos de Sebastián. Te dijo que había muerto porque Elena desapareció conmigo, y él no podía admitir que había perdido el control de la situación. Era más fácil reportar una muerte que explicar cómo un testigo había escapado. Durante los meses siguientes al escape, Elena había adoptado legalmente a Diego, cambiando su nombre de Miguel Herrera a Diego Morales. Había destruido todos los documentos que conectaban a Diego con el secuestro, creando una nueva identidad para protegerlo. Elena sabía que si Sebastián Vega descubría que Diego había sobrevivido, enviaría a sus hombres para terminar el trabajo. Elena me crió como su propio hijo, continuó Diego, su voz cargada de emoción. Nunca me escondió la verdad sobre lo que había pasado. Cuando cumplí 18 años, me llevó de vuelta a esas coordenadas. La mansión ya estaba abandonada. Aparentemente habías trasladado tus operaciones clandestinas a otra ubicación después del incidente conmigo. Diego recordó ese día vívidamente. Elena había conducido por las colinas de Madrid hasta llegar a la propiedad abandonada. La mansión seguía en pie, pero vacía, con ventanas rotas y la naturaleza comenzando a reclamar los jardines. Elena le había contado todos los detalles que recordaba. Cómo había sido reclutada por el doctor Ramírez, cómo funcionaba la operación y específicamente cómo Sebastián Vega había financiado todo para salvar a su propio hijo. Ese día decidí hacerme el tatuaje, explicó Diego. Las coordenadas exactas del lugar donde perdí mi infancia, donde casi perdí mi vida, donde un riñón me fue robado para salvar al hijo de un billonario que consideraba mi vida menos valiosa que la de su familia. Sebastián finalmente logró hablar, su voz quebrada. Mi hijo Alejandro tenía solo 7 años. Los médicos dijeron que moriría sin un trasplante inmediato.
La lista de espera era de 2 años mínimo. Yo no podía ver morir a mi hijo. ¿Y mi vida no importaba?, replicó Diego con frialdad controlada. ¿Mis padres biológicos no merecían ver crecer a su hijo? ¿Elena no merecía conocer toda la verdad sobre por qué tenía que arriesgar su carrera para salvar a un niño inocente? La tensión en el auto era palpable. Sebastián se dio cuenta de que durante 25 años había vivido una mentira, creyendo que su decisión había resultado en la muerte rápida de un niño, cuando en realidad había creado a un superviviente que había crecido con el conocimiento exacto de lo que había ocurrido. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Sebastián finalmente. ¿Dinero? ¿Una compensación? Puedo transferir cualquier cantidad a tu cuenta ahora mismo. Diego rió con amargura. ¿Dinero? ¿Crees que esto se trata de dinero? Sebastián, tú construiste un imperio de unes. 2.000 millones mientras yo crecía con un solo riñón, sabiendo que había sido mutilado para salvar al hijo de un hombre que nunca conocería mi nombre. Entonces, ¿qué?, insistió Sebastián, desesperación creeping into su voz. ¿Venganza? ¿Quieres arruinar mi vida? ¿Exponer lo que pasó hace 25 años? Diego sonrió por primera vez durante toda la conversación, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de alguien que había planificado cuidadosamente cada movimiento durante décadas. Lo que quiero, Sebastián, es algo que tú nunca me diste cuando era niño. Opciones. Durante 25 años no tuve opción sobre lo que te pasaría. No tuve opción sobre si buscaría justicia o no. Pero ahora, gracias a una llamada de Uber completamente coincidental, tengo todas las opciones del mundo. Y también tengo algo que tú no tenías en 1998. Evidencia irrefutable de lo que ocurrió. En ese momento todo cambia cuando Diego saca su teléfono móvil y marca un número que Sebastián reconoce inmediatamente. Es su propia hermana, Isabela Morales, agente especial del FBI en la unidad de tráfico humano. Isabela, soy Diego, dice con voz calmada mientras continúa conduciendo. Tengo a nuestro objetivo en el auto ahora mismo. Sí, Sebastián Vega. Sí, él ha visto el tatuaje y lo ha reconocido. Procede con la operación como planeamos. Sebastián siente como si el mundo se desplomara bajo sus pies. ¿Tu hermana? ¿FBI? ¿Operación? ¿De qué estás hablando? Diego cuelga y se gira completamente hacia Sebastián, deteniendo el auto en el arcén de la autopista. Te presento a Isabela Morales, adoptada por Elena junto conmigo hace 25 años. Resulta que Elena rescató a 2 niños esa noche, no solo a uno. Isabela tenía 7 años cuando la encontraron en esa clínica clandestina. No era una víctima de trasplante de órganos como yo, sino que estaba siendo preparada para ser vendida a una red de tráfico internacional. La complejidad de la situación comenzó a revelarse ante Sebastián como una pesadilla perfectamente orquestada. Isabela había sido secuestrada 3 meses antes que Diego, desde un orfanato en Valencia. El doctor Ramírez no solo manejaba trasplantes de órganos ilegales, sino que también funcionaba como intermediario para redes de tráfico humano que vendían niños a familias adineradas en el extranjero, o peor aún. Isabela y yo crecimos juntos en casa de Elena, continuó Diego. Ella canalizó su trauma convirtiéndose en agente federal especializada en tráfico humano. Durante los últimos 10 años, ha estado investigando redes de corrupción médica y tráfico de menores en España. Y hace 3 años, su investigación la llevó directamente a ti. Sebastián intentó procesar la información, pero cada revelación era más devastadora que la anterior. Esto es imposible. La operación con mi hijo fue un caso aislado. Yo no sabía nada sobre tráfico humano. Solo quería salvar a Alejandro. ¿Un caso aislado? Diego rió con incredulidad. Sebastián, ¿de verdad crees que el doctor Ramírez montó toda una clínica clandestina solo para tu hijo? ¿Crees que contrató enfermeras, compró equipo médico de millones de euros y estableció contactos con redes de secuestradores solo para un trasplante? Diego sacó una tablet de su mochila y se la mostró a Sebastián. La pantalla mostraba documentos del FBI y fotografías
y un mapa detallado de operaciones. Isabela ha documentado al menos 47 niños que pasaron por esa clínica entre 1997 y 2003. Tu hijo fue solo uno de 12 receptores de órganos. Los otros 35 niños fueron vendidos a familias en el extranjero o terminaron en redes de explotación. Las fotografías en la tablet eran devastadoras. Niños de entre 4 y 12 años, cada uno con un expediente detallado. Algunos habían sido víctimas de extracción de órganos como Diego. Otros habían sido preparados para adopciones ilegales. Los casos más terribles habían terminado en redes de explotación sexual infantil. El doctor Ramírez les mostraba estas fotografías a clientes potenciales, explicó Diego, navegando por los archivos. Familias ricas que querían adoptar sin pasar por procesos legales. Otros clientes que necesitaban órganos para sus hijos. Y también otros tipos de clientes para los niños más grandes. Sebastián se sentía físicamente enfermo. Yo no sabía nada de esto. Yo solo contacté al doctor Ramírez porque conocía su reputación como cirujano. Me dijo que podía conseguir un riñón compatible para Alejandro. Nunca mencionó otras operaciones. Pero tú financiaste todo, replicó Diego con frialdad. Un loss. 3 millones en pagos documentados entre 1997 y 1999. No solo para la operación de tu hijo, sino para mantener toda la operación funcionando. Tu dinero compró el equipo médico, pagó a los secuestradores, sobornó a funcionarios y permitió que 47 niños fueran traficados. Diego mostró documentos bancarios en la tablet, transferencias desde cuentas offshore de Vega Corp hacia empresas fantasma controladas por el doctor Ramírez. Los montos eran específicos: 150.000 por cada niño secuestrado, 300.000 por operaciones de trasplante, 50.000 por disposición segura de evidencia. Isabela tiene acceso a todas las cuentas, continuó Diego. Después de la operación de tu hijo, seguiste financiando la clínica durante 18 meses más. ¿Por qué, Sebastián? Si solo te importaba Alejandro, ¿por qué continuaste enviando dinero después de que él recibiera su trasplante? Sebastián se quedó en silencio, sabiendo que cualquier respuesta lo incriminaría más. La verdad era que después del éxito de la operación de Alejandro, el doctor Ramírez le había ofrecido participar como socio inversionista en la expansión de la operación. Le había prometido retornos de 10 millones anuales en un mercado que siempre tendría demanda. Familias desesperadas, dispuestas a pagar cualquier precio por salvar a sus hijos. Tu silencio es respuesta suficiente, dijo Diego. Te convertiste en socio del doctor Ramírez. Vega Corp se transformó en una empresa de fachada para lavar dinero del tráfico humano. Tu fortuna de 2.000 millones no se construyó solo sobre bienes raíces y tecnología, sino sobre la venta de niños. En ese momento, sirenas comenzaron a escucharse en la distancia, acercándose rápidamente por la autopista. Sebastián miró hacia atrás y vio al menos 6 vehículos del FBI convergiendo hacia su ubicación. Isabela activó la operación en el momento que confirmé tu identidad, explicó Diego. En este momento, agentes federales están ejecutando órdenes de registro en Vega Corp, tu residencia personal y las 3 propiedades que compraste para reemplazar la mansión original. También están arrestando al doctor Ramírez, quien sorprendentemente sigue vivo y ha estado colaborando con el FBI durante los últimos 2 años a cambio de inmunidad. Sebastián sintió pánico absoluto. ¿Ramírez está cooperando? ¿Desde cuándo? Desde que Isabela lo encontró operando una nueva clínica clandestina en Marbella en 2022, respondió Diego. Aparentemente, no pudo resistirse a volver al negocio, pero esta vez, Isabela estaba preparada. Lo arrestaron con evidencia irrefutable, y él decidió que confesar sobre las operaciones de los años 90 era mejor que pasar el resto de su vida en prisión. Los vehículos del FBI se detuvieron alrededor del Honda Civic y agentes armados emergieron rápidamente. Isabela Morales, una mujer de 25 años con la determinación grabada en cada gesto, se acercó al auto y golpeó la ventana del lado de Sebastián. Sebastián Vega, dijo Isabela mostrando su placa del FBI.
Está arrestado por conspiración en tráfico humano, operación de redes de trasplante ilegal de órganos, lavado de dinero y participación en organización criminal. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras Isabela leía los derechos de Miranda, Sebastián miró fijamente a Diego. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años o 15? ¿Por qué esperaron hasta este momento específico? Diego sonrió, pero esta vez con satisfacción genuina. Porque necesitábamos evidencia irrefutable que resistiera cualquier defensa legal que tus unos 2.000 millones pudieran comprar. Isabela pasó años construyendo un caso perfecto. Documentos bancarios, testimonios de víctimas supervivientes, colaboración del doctor Ramírez y registros médicos que prueban cada trasplante ilegal. Pero también, continuó Diego mientras Isabela esposaba a Sebastián, necesitábamos el momento perfecto para máximo impacto. Tu hijo Alejandro acaba de anunciar su candidatura para el Parlamento Europeo. Tu empresa está a punto de hacer public offering en la Bolsa de Madrid. Tu fundación caritativa acaba de recibir reconocimiento internacional por su trabajo combatiendo el tráfico humano. La ironía era devastadora. Sebastián había construido una imagen pública como filántropo que luchaba contra exactamente los crímenes que había financiado para crear su fortuna. Su fundación había donado 50 millones en los últimos 5 años para combatir el tráfico humano, una estrategia calculada para lavar su reputación y crear distancia de su pasado criminal. Alejandro no sabe nada sobre el origen de su riñón, continuó Diego, mientras observaba a Isabela escoltar a Sebastián hacia uno de los vehículos del FBI. Él cree que recibió un trasplante de un donante anónimo que murió en un accidente de carro. Pero ahora va a descubrir que su vida se salvó robando la mía. Sebastián se detuvo bruscamente, girándose hacia Diego con desesperación en los ojos. Por favor, no involucres a Alejandro en esto. Él era solo un niño. No sabía nada. No arruines su vida por lo que yo hice. Lo que sucede después, nadie podía imaginarlo. Lo que sucede después, nadie podía imaginarlo. Diego miró directamente a los ojos de Sebastián y por primera vez en 25 años sintió algo que no esperaba: compasión. Tu hijo no va a ser castigado por tus crímenes, dijo Diego con voz firme pero sin odio. Pero va a conocer la verdad y va a tener la oportunidad de hacer algo que tú nunca hiciste: elegir hacer lo correcto. 2 horas después, en las oficinas del FBI en Madrid, una reunión extraordinaria estaba tomando lugar. Alejandro Vega, ahora de 32 años y candidato al Parlamento Europeo, había sido convocado urgentemente. Al entrar en la sala de conferencias, se encontró cara a cara con Diego, Isabela y un grupo de agentes federales. Alejandro, comenzó Isabela con voz profesional pero compasiva, necesitamos contarte algo sobre el trasplante de riñón que recibiste cuando tenías 7 años. Durante la siguiente hora, Alejandro escuchó en silencio absoluto, mientras Isabela presentó evidencia detallada de cómo su vida había sido salvada. Documentos médicos, fotografías, testimonios de supervivientes y finalmente el testimonio directo de Diego, el niño cuyo riñón ahora funcionaba en su cuerpo. Esto es imposible, murmuró Alejandro, mirando las coordenadas GPS tatuadas en el brazo de Diego. Mi padre me dijo que el donante había muerto en un accidente de carro. Me dijo que era un donante anónimo cuya familia había decidido donar sus órganos. Tu padre mintió para protegerte de la verdad, explicó Diego, pero también para protegerse a sí mismo. Si hubieras sabido que tu riñón vino de un niño secuestrado, podrías haber hecho preguntas que habrían expuesto toda su operación criminal. Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente miró directamente a Diego. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo compensar esto? ¿Cómo puedo vivir sabiendo que mi vida se construyó sobre el sufrimiento de otros niños? Puedes elegir qué hacer con esa información, respondió Diego. Tu padre nunca me dio elección sobre lo que me pasaría, pero yo te voy a dar a ti la elección que él me negó. Diego sacó una carpeta de documentos legales que había preparado durante años. Isabela y yo hemos establecido una fundación para supervivientes de tráfico humano.
Necesitamos financiamiento, necesitamos influencia política y necesitamos alguien con acceso a las esferas de poder que pueda cambiar las leyes para proteger a otros niños. ¿Me estás pidiendo que use mi posición política para compensar lo que hizo mi padre?, preguntó Alejandro. Te estoy ofreciendo la oportunidad de convertir tu supervivencia en algo que salve a otros, corrigió Diego. Tu riñón puede seguir funcionando para mantener una vida que destruye o para mantener una vida que construye. En ese momento, un agente del FBI entró en la sala con noticias sobre los registros en las propiedades de Sebastián. Hemos encontrado evidencia que confirma todo. En la mansión secreta de las coordenadas GPS, encontramos registros médicos enterrados, equipo quirúrgico abandonado y, lo más importante, una lista completa de todas las víctimas entre 1997 y 2003. ¿Cuántas víctimas en total?, preguntó Isabela. 73 niños documentados, respondió el agente. 47 que ya sabíamos, más 26 casos adicionales que no habían sido reportados. También encontramos evidencia de que la operación continuó hasta 2008, no hasta 2003 como pensábamos. La habitación se sumió en silencio pesado. Diego sintió una mezcla de validación y horror. Durante años había sospechado que la operación había sido más extensa de lo que Isabela había podido documentar, pero confirmar que 73 niños habían sufrido lo mismo que él era devastador. ¿Dónde están esos niños ahora?, preguntó Alejandro. Algunos murieron durante los procedimientos, explicó Isabela con voz grave. Otros fueron vendidos a familias en el extranjero y perdimos su rastro, pero hemos identificado a 31 supervivientes que siguen vivos y que podrían beneficiarse de compensación y apoyo médico. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad de Madrid. Mi campaña política se basa en combatir la corrupción y proteger a los vulnerables. Si acepto trabajar con ustedes, tendré que revelar públicamente cómo se salvó mi vida. Mi carrera política probablemente termine antes de comenzar. Esa es tu elección, dijo Diego. Puedes guardar el secreto y construir una carrera política normal, o puedes usar esta experiencia para crear un cambio real que impida que otros niños pasen por lo que pasamos nosotros. Alejandro se giró hacia el grupo. ¿Qué necesitan específicamente? Isabela abrió otra carpeta de documentos. Acceso a comités legislativos que puedan cambiar las leyes de adopción internacional. Financiamiento para un centro de rehabilitación para supervivientes de tráfico humano. Y principalmente, alguien con credibilidad política que pueda exposar cómo familias adineradas siguen usando su influencia para evadir procesos legales cuando sus hijos necesitan ayuda médica. También, añadió Diego, necesitamos a alguien que pueda enfrentar públicamente la realidad de que el tráfico humano no es solo un problema de familias pobres. Las familias más ricas del mundo también participan cuando sienten que sus privilegios no son suficientes para salvar a sus hijos. Alejandro tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Voy a retirar mi candidatura al Parlamento Europeo. En su lugar, voy a dedicar mi vida y los recursos que herede de mi padre a trabajar con ustedes. No tienes que sacrificar tu carrera política, objetó Diego. Puedes usar tu posición para hacer más cambio del que podrías hacer como ciudadano privado. No, respondió Alejandro con determinación. Una carrera política construida sobre ocultar la verdad sobre cómo sobreviví sería una traición a todos los niños que no tuvieron mi suerte. Si voy a entrar en política, va a ser después de haber trabajado directamente con supervivientes, después de haber entendido realmente lo que significa este problema. 6 meses después, Sebastián Vega fue sentenciado a 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Su fortuna de UNEIS, 2.000 millones, fue completamente confiscada, con 800 millones destinados específicamente a un fondo de compensación para víctimas de tráfico humano. La mansión de las coordenadas 40, 4637 de Gris None, 3, 7492 de Gris Ma, fue convertida en el Centro de Rehabilitación Diego y Isabela, el primer centro en España diseñado específicamente
para supervivientes adultos de tráfico infantil. Alejandro Vega donó su herencia completa al centro y comenzó a trabajar como coordinador de víctimas, utilizando su experiencia personal para ayudar a otros supervivientes a reconstruir sus vidas. Diego continuó siendo chofer de Uber, pero ahora por elección, no por necesidad económica. Había descubierto que conducir por Madrid le daba una perspectiva única sobre la diversidad de experiencias humanas en la ciudad. Cada pasajero tenía una historia, y Diego había aprendido que escuchar esas historias era una forma de sanación. Isabela fue promovida a directora de la Unidad de Tráfico Humano del FBI en España, y bajo su liderazgo, la unidad rescató a más de 200 niños en sus primeros 2 años de operación expandida. El doctor Ramírez, a pesar de su cooperación con las autoridades, fue sentenciado a 25 años de prisión. Durante su testimonio, reveló detalles de redes internacionales de tráfico que permitieron rescates y arrestos en 12 países diferentes. Pero quizás lo más importante fue que Diego finalmente se quitó el tatuaje de las coordenadas GPS. En su lugar, se tatuó algo diferente: las coordenadas del Centro de Rehabilitación Diego y Isabela, acompañadas de una frase simple: donde termina el trauma, comienza la esperanza. ¿Sabes lo que aprendí de todo esto?, le dijo Diego a Isabela una tarde mientras conducía por las mismas calles donde había crecido. Que la justicia no se trata de venganza, se trata de asegurarte de que lo que te pasó a ti no le pase a nadie más. Y que a veces, añadió Isabela, la persona que menos esperas puede convertirse en tu aliado más poderoso para crear cambio. La historia de Diego, Isabela y Alejandro se convirtió en un caso de estudio internacional sobre cómo supervivientes de trauma pueden transformar su dolor en fuerza para proteger a otros. Su modelo de colaboración entre víctimas, autoridades y familiares de perpetradores ha sido replicado en 23 países, salvando miles de vidas. Porque al final, la verdadera medida de una vida no es lo que te sucede, sino lo que eliges hacer con lo que te sucede. Y Diego eligió convertir las coordenadas de su trauma en las coordenadas de la esperanza para otros.